buenas tardes a todos, a todas. Bueno, nos encontramos nuevamente en este espacio virtual del instituto. En este caso hoy para esta segunda clase sobre bullying y responsabilidad penal. Iniciamos esta actividad la semana pasada y bueno, la vamos a estar concluyendo esta tarde con la exposición del doctor Vanegas, a quien le agradecemos un montón por estar en este espacio. Así que, no, nada, eso. Gracias, Leandro, una vez más. También a todas las personas que se están conectando. En este momento voy a copiarles en el chat el enlace para que puedan acreditar su asistencia. Como les decía la semana pasada, vamos a crear un aula del campus virtual del instituto en donde van a poder encontrar los videos de las dos clases y un mínimo cuestionario que el doctor Vanegas preparó para que una vez contestado puedan obtener su certificado de participación. A las personas que quizás no hayan hecho antes de esta actividad un curso en el campus virtual del instituto, les sugiero que se vayan creando un usuario para poder acceder seguramente desde el lunes, martes, a al cierre, digamos, de esta actividad. Nada más por acá. Leandro, el espacio es tuyo. Muchas gracias y te escuchamos. Buenas tardes a todos. Antes que nada, los saludo y le agradezco a la gente del Instituto de Estudios Judiciales, como siempre, y a ustedes que están compartiendo esta charla hoy, con nosotros. Vamos a seguir adelante, vamos a hacerlo rápidamente porque ya estuvimos la semana pasada charlando y así no perdemos mucho tiempo en presentaciones y esas cuestiones para recordar lo que venimos hablando y ahondar sobre el tema. Acuérdense que la semana pasada empezamos delimitando la definición y el alcance de bullying o acoso escolar. Hablamos que es toda intimidación o agresión física, psicológica o sexual contra una persona en edad escolar en forma reiterada, de manera tal que causa daño, temor, tristeza en la víctima o en un grupo de víctimas. Acuérdense, esto se los digo rápido porque es refrescar de la semana pasada que hablamos de algunos de los caracteres del bullying, que es la agresión en forma reiterada, no solo que cause daño, sino temor, tristeza y cualquier sentimiento negativo, y también que la víctima puede ser una persona o bien un grupo de personas, no siempre es absolutamente personal. Decíamos que, bueno, se escoge una persona para ser víctima de ciertos actos de violencia, que se puede dar por múltiples manifestaciones, y recordábamos que no es lo mismo la situación de una pelea, una discusión escolar que puede pasar en cualquier escuela, que la situación sistemática de maltrato. En este caso va a ser bullying, en el caso de una pelea aislada, por supuesto que no lo va a ser, y va a ser parte de un conflicto particular. También dimos cuenta que obviamente las partes para resolver y para abordar el conflicto está dentro del alumnado, de los docentes y las escuelas, y por supuesto que las familias, que son los actores que deben brindar protección. Y en las partes nos detenemos un poquito acá para recordarles cómo se configura entre el hostigador o acosador, el hostigado o acusado, los seguidores, los espectadores y testigos y el personal escolar. Ustedes ven que puede ser directamente una cuestión de bullying de un hostigador y un acusado nada más, o puede ser que el hostigador tenga sus seguidores, tenga sus espectadores, también se valga de otras personas para cobrar ese maltrato persistente, con lo cual también deben ser incluidos dentro de este contexto. Hablamos de la situación, por supuesto, de los padres y de la búsqueda de todos los instrumentos que hemos visto la semana pasada, de soluciones constructivas y de forma conjunta. Y dentro de los instrumentos normativos, para que tengan en cuenta y tengan agendado, comenzamos desde los institutos, desde las convenciones internacionales, hasta la legislación provincial, digamos. Bajamos como una escalera normativa en donde encontramos la Convención de los Derechos del Niño, en principio, que habla de modo general de los derechos del menor, y que en el ámbito específico escolar
dispone el artículo 28 en los apartados primero y segundo, que los Estados partes reconocen el derecho del niño a la educación y a fin que se pueda ejercer progresivamente en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, debiendo aportar las medidas adecuadas para velar por la disciplina escolar. Después hablamos de la hiperconocida, importante y de aplicación permanente cada vez que hablamos de niños, niñas y adolescentes, de la Ley 26.061 de protección integral de niñas, niños y adolescentes, como les dije. Dispone la 26.061 que la persona que tome conocimiento de situaciones de violencia deben comunicarlo a la autoridad local y específicamente en el ámbito educativo. Si recuerdan, la semana pasada estábamos hablando de esta cuestión de deber de comunicar y específicamente en el ámbito educativo, con lo cual hay que tener en cuenta que los docentes, los maestros, los directores tienen la obligación de dar a conocer a las autoridades este tipo de agresiones. Después hablamos de la Ley de Educación Nacional, a la cual ya hicimos referencia, bueno, que refiere a los alumnos, a los padres, todas las cuestiones relativas a la educación. La Ley 26.892, la Ley para Promoción de la Convivencia y Abordaje de la Conflictividad Social en las Instituciones Educativas del año 2013, que ya referimos que junto con la Ley Provincial tiene un abordaje muy importante y tiene definiciones que son muy loables, pero a veces siguen siendo una expresión de deseos que no hemos logrado más que algunos avances, digamos. Esto no es en forma peyorativa, muy por el contrario, hablamos de la necesidad de seguir trabajando en la erradicación o mínimo en la disminución de este flagelo, de esta problemática que es el bullying o el acoso escolar. Hicimos referencia también a la ley 14.750 en la provincia de Buenos Aires, que es un reflejo de la ley nacional y que tiene como objetivo regular la promoción, la intervención institucional, la investigación y recopilación de experiencias a fin de a partir de ahí buscar diferentes soluciones. El ámbito de aplicación, que obviamente es en las escuelas, y determinamos la posibilidad y la forma de abordaje. Y central, como les dije la semana pasada, el interés superior del niño. Siempre que hay un niño en el medio o que hay un niño en un conflicto, su interés superior tiene que estar absolutamente tenido en cuenta. Y les hacía referencia la semana pasada, si recuerdan, a Furman con familiares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dice que el interés superior del niño es el principio regulador, se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de las niñas y niños y en la necesidad de propiciar el desarrollo de estos con pleno aprovechamiento de sus potencialidades. Todo esto a modo de reconto hicimos la semana pasada, ahora nos toca hablar de ya la responsabilidad civil. Si ustedes recuerdan, la semana pasada les dije, vamos a ver lo general y ahora después vamos a hablar de lo que tiene que ver con la ley de responsabilidad civil y la posibilidad de reclamar. Acá yo les voy a traer algunas leyes, algunos artículos, algunas posibilidades, que muchas de ellas se van a subsumir en la posibilidad de reclamar por bullying o acoso escolar, y otras son más generales de la responsabilidad escolar, pero bien claro y bien procedente es que desarrollemos esto para poder dar el alcance necesario a cada una de estas leyes y de estas posibilidades. En esos términos, el 1767 del Código Civil y Comercial habla de la responsabilidad del establecimiento educativo
y el 1754 habla de la responsabilidad de los padres. Estamos hablando de dos cuestiones generales y genéricas que a partir de ahí va a derramar en las cuestiones más específicas. Primero, el 1767 refiere que el titular de un establecimiento educativo va a responder por el daño causado o sufrido por sus alumnos menores de edad cuando se hallen o deban hallarse bajo el control de la autoridad escolar. La responsabilidad es objetiva y se exime solo con la prueba de caso fortuito. El establecimiento educativo debe contratar un seguro de responsabilidad civil de acuerdo a los requisitos que fija la autoridad en materia aseguradora. Esta norma, aclara el 1767, no se va a aplicar en los establecimientos de educación superior o universitaria. Entonces, el 1767 ya va a circunscribir un montón de cosas. Primero, solamente hasta la educación secundaria, porque se supone que es aplicable a las personas menores de edad. Después, el 1767, perdón, habla de la titularidad de un establecimiento educativo. Y cuando hablamos de titularidad, por supuesto que estamos hablando del dueño o del titular del colegio, no estamos hablando ni del titular de la locación, ni del titular registral del inmueble, sino que estamos hablando, por supuesto, de la actividad educativa. Y ahí vamos a decir también que responde cuando el daño es causado o sufrido por sus alumnos, ¿sí? En el caso del bullying o responsabilidad escolar o acoso escolar, es muy posible que tanto quien causa el daño como quien sufre el daño estén dentro de la escuela, con lo cual cumplirían con ambos requisitos del 1767, que habla del daño causado o sufrido por los alumnos cuando se hallen o deban hallarse bajo el control de la autoridad escolar. Refiere que la responsabilidad es objetiva y se exime solo con la prueba del caso fortuito. En este caso, tenemos que tener en cuenta que la responsabilidad objetiva acá hasta cuándo llega, ¿sí? Estamos hablando de la responsabilidad objetiva ante un golpe, ante un daño físico. Bien, ahora, esta responsabilidad objetiva va a tener un contenido subjetivo en el caso del bullying, que es que se acredite efectivamente la existencia. Si se acredita la existencia efectiva del bullying y que los medios administrativos, disciplinarios, educativos, de que la escuela ha tomado no han sido suficientes, pues bien, va a estar incluido dentro de la cadena de responsabilidad. Entonces, acuérdense, contra el titular, daño causado o sufrido por alumnos, cuando estén en la escuela o cuando debieran haber estado bajo el control de la autoridad escolar, y finalmente que la responsabilidad es de carácter objetivo. Bueno, llegado a este punto, tenemos que trazar un paralelo, o es conveniente que tracemos un paralelo entre lo que dice el Código Civil y Comercial y el Código Velezano, que ha sido derogado a partir de la vigencia de la nueva ley. El 1117 del Código de Vélez establecía o hablaba de establecimiento educativo, tomando una posición restringida de este modo, ¿sí? Obviamente, el establecimiento educativo se va a entender que establecimientos educativos son los comprendidos en la Ley de Educación Jurisdiccional, digamos preescolar, escuelas primarias, secundarias, eh, eh, colegios de educación especial, de educación bilingüe, entre otros, y no se incluirían en principio, por ejemplo, guarderías, colonias de vacaciones, institutos de enseñanza especializada, los clubes, los gimnasios, etcétera, ¿sí? Aunque hay una tendencia minoritaria y algunos fallos aislados que aplican esta norma a otros institutos que de alguna u otra forma se imparte educación. Bueno, acá les estoy planteando algo que es absolutamente discutido y que a veces la ley toma una solución y la jurisprudencia un tanto restringida, y no es, por lo menos en mi opinión y en la de la mayoría de la jurisprudencia de la doctrina, no es una posición errada, digamos. No es lo mismo
la responsabilidad de una escuela, ¿sí?, de la educación formal, que se endilgue una responsabilidad del mismo tenor a una profesora de inglés que tiene tres o cuatro alumnos por hora que imparte. Sería injusto y hasta, si se quiere, ilógico poner en un pie de igualdad a un club en el que se desarrollan alguna actividad eh, deportiva que se enseña, por supuesto, y se podría traducir en educación, que en una escuela formada y cuyo objeto central es justamente el de brindar un servicio educativo. En el caso de las profesiones, digamos, de los profesorados y de las cuestiones relativas a la enseñanza, la posición de incluir a los maestros particulares, como les digo, a los profesores de inglés y similares, a veces surge como demasiado excesivo. La posición amplia de 1767, por otro lado, incluye a todos los supuestos en los cuales la enseñanza es impartida a menores a través de una organización privada, de índole empresarial o estatal, caracterizada por el control de una autoridad, estén o no encuadradas dentro de la Ley de Educación Nacional. Es importante que tengamos en cuenta que este artículo no hace limitación expresa más allá de la exclusión de la educación superior y universitaria. Pero, ¿qué es lo que debemos entender? Primero, lo expreso. Educación superior y universitaria no. Ahora, ¿debemos tomar la posición suficientemente restrictiva? ¿No sería lo adecuado? Ahora, la posición lo suficientemente amplia, bueno, tampoco. La realidad es que lo más adecuado sería lo que tanto Pizarro como Vallespino proponen en esta cita doctrinaria que les digo, que les pongo y que les transmito a ustedes, que es cuando hay un proceso de enseñanza formal por una empresa que se dedica a eso, o por el Estado que también se dedica a eso de modo formal y de modo exclusivo y excluyente, digamos, lo que sea una institución educativa. No, como les dije, que sean un centro de idiomas o que sea algo que sea mucho más chico y más particular. Hay otra discusión. ¿Se aplica solo a los establecimientos públicos y privados? El 1117 del viejo código incluía a los públicos y privados. Ahora, el Código Civil y Comercial no hace esa mención. ¿Qué significa? Que esa mención no está hecha adrede, con lo cual el público está exceptuado. Bueno, todo lo contrario. La aplicación y la interpretación del nuevo código dispone que esta norma del 1767 engloba a todos aquellos centros de enseñanza en los que se imparte la educación mínima regulada mediante la normativa específica, ya sea privadas o estatales. En el 1767, como les digo, no se hizo mención alguno, puesto que resultaba innecesario, ya que los establecimientos educacionales son o privados o estatales, con lo cual estaríamos ante una de redundancia, ¿sí? Entonces la interpretación, digamos, correcta, pacífica, si se quiere, es que antes decías públicos y privados y que hoy se entiende que ese públicos y privados es una redundancia, porque obviamente el establecimiento educativo o la existencia de establecimientos educativos son de carácter privado o de carácter público. Digamos, es innecesario dividirlo, dado que es absolutamente conocido, harto conocido, que la organización de la educación es de ese modo. Sobre esta temática también tenemos que tener en cuenta que existe cierto debate, porque en los artículos 1764 y 65 se excluyó al Estado de la aplicación de las normas de responsabilidad civil, con lo cual ahora incluirlas podría ser un contrasentido.
Esto surge en 1765 cuando dice que la responsabilidad del Estado se rige por normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda, con lo cual habría un límite en la competencia de esas acciones, si es competencia civil, si es contenciosa, si es competencia contencioso administrativo, pero le planteo esto como para que tengan en cuenta la discusión y las dos partes de la vereda para, según cómo actúen, si son abogados de la matrícula para uno o para otro lugar, y si trabajan en la justicia, para que puedan hacer una aplicación concreta y práctica de esta normativa. En principio, decimos, 1767, como no dice nada, incluye públicos y privados. Ahora, no olvidemos que el 1765 excluye la responsabilidad del Estado, con lo cual no tenemos que perder de vista ese estudio. Como les dije antes, titular de establecimiento educativo es la persona que detente el carácter de propietario de la institución. El concepto de titularidad, bien como les señalé, no debe ser asimilado al del dueño del inmueble, sino a la persona que regentea la empresa educativa, quien organiza, gestiona y desarrolla la actividad por su propio interés y en su propio provecho. El régimen de responsabilidad instaurado por este artículo despeja la duda de qué es titular, y si nos referimos al ámbito espacial, el titular del establecimiento educativo debe responder si el daño se ha producido dentro del establecimiento, pues en estos supuestos debe presumirse que sucedió mientras el alumno se encontraba bajo el control de la autoridad educativa. Estamos haciendo cita de un fallo del Juzgado Contencioso Administrativo 2 de San Isidro del año 19, pero que tiene sus peros, ¿sí? Ustedes saben que hoy la modernidad, la tecnología ha llevado a borrar a veces los límites eh, físicos o geográficos, mejor dicho, de algunas cuestiones. La escuela es una de ellas. Antes la escuela tocaba el timbre, entras a la escuela, vuelve a tocar el timbre, te vas a tu casa y hasta el otro día, si el menor no quiere, no tiene contactos ni compañeros, ni con docentes. Hoy con las clases virtuales, con el uso de los teléfonos celulares, el WhatsApp, con el uso de los diferentes chats, con el uso de los juegos en línea, los chicos adolescentes encuentran o encontramos que ese ámbito se amplía mucho más, y en razón del contrato educativo que tienen cada uno de los padres de los menores, esa relación educativa muchas veces se traslada de la escuela geográficamente, digamos, de la escuela a la casa. Entonces, bien puede la víctima de bullying estar en su casa y seguir sufriéndolo sin estar dentro de la dependencia de la escuela. Eso, por supuesto, también es materia de hecho, de alegación y de prueba, con lo cual tenemos que tener en cuenta ese extremo, esa salvedad a la hora de reclamar. Es decir, si la agresión se da un poco en la escuela y un poco por todas las redes sociales, esto y estas cuestiones relativas a la modernidad, bueno, hay que ver cuándo en oportunidad de la educación y de la relación educativa se está dando ese proceso de bullying y cuánto es ajeno a la institución educativa en este caso. Bueno, tenemos que hablar del tipo de responsabilidad civil, ¿sí? Con el Código Civil y Comercial desaparece la noción de responsabilidad contractual o extracontractual de la que hablábamos antes del establecimiento educativo ante daños sufridos por alumnos menores de edad. Es decir, que si el daño lo padeció el alumno en el colegio, habiendo sido producido por otro alumno, por personal del mismo o por alguien ajeno al establecimiento de enseñanza, se va a tratar a secas de responsabilidad civil. Ya no va a ser la responsabilidad civil objetiva por el incumplimiento de obligaciones o de
de otra índole ante agresiones de terceros, por supuesto. Aún en aquellos casos donde el menor haya fallecido por los daños padecidos, también se trata de por responsabilidad civil nacida de la ley y no extracontrato, pues el deber de seguridad del alumno no surge del contrato educacional, sino de la norma que así lo impone. Esto es que la obligación se apoya más allá del acuerdo entre partes y en el mismo sentido y sin perjuicio de quien lo sufre, o por quien fue causado, puesto que si el daño es originado por el dependiente del principal, se regulará el infortunio por las normas específicas previstas por el Código para tal eventualidad. Esto, dicho de otro modo y de un modo más simple, significa que se borra el tipo de responsabilidad contractual o extracontractual, englobando cualquier cosa que pase dentro del colegio en responsabilidad a secas, y va a estar no exento, sino que va a superar la voluntad de las partes, ya lo que basa el contrato, para tener una responsabilidad mayor, una responsabilidad civil mayor, fijada, por supuesto, en la ley, en este caso en el artículo 1767. Como corolario de esto, insisto, ya no va a ser la responsabilidad únicamente porque el padre contrató a la escuela para que se brinde el servicio educativo, sino que va a ser responsable porque la ley misma, el Código Civil y Comercial así lo dispone, y lo dispone en el ya reiterado, muchas veces reiterado, artículo 1767. Por otro lado, ya lo hemos dicho, la responsabilidad es objetiva, va a ser el factor de atribución la garantía, pues el titular del establecimiento educativo tiene que asegurar la indemnidad de los menores que concurren a aprender, como así también que los educandos no ocasionen daños a terceros mientras se encuentran bajo su cuidado. Estas dos cuestiones son fundamentales y centrales en la fijación o en la celebración de un contrato de educación. Asegurar o tender a asegurar la indemnidad del menor que concurre, como así también asegurar o tratar de asegurar que el resto de los alumnos no causen daño a otro. La doctrina tiene muy referenciado, muy presente y muy desarrollado que se trata de una responsabilidad objetiva de carácter agravado, toda vez que el titular del establecimiento educativo se va a eximir acreditando únicamente caso fortuito o fuerza mayor. Es decir, un hecho que no ha podido ser previsto o que aún previsto no se pudo evitar. De esta forma, no va a poder eximirse de responsabilidad el agente acreditando el hecho de la víctima o del damnificado, el hecho de un tercero, salvo que estos eximentes a su vez sean un hecho imprevisto e inevitable. Esta cita doctrinaria que emana del Código Civil y Comercial comentado de Ricardo Lorenzetti, nos da a las claras la existencia de esta responsabilidad objetiva, y nos va a poner en órbita en el tema que estamos hablando hoy, que es del bullying y la responsabilidad civil, que no basta con que, por ejemplo, si tenemos un ejemplo para circunscribirlo, que la escuela diga, bueno, el bullying se lo hizo el niño A al niño B, entonces el niño A y sus padres son los responsables y yo me exonero como escuela de responsabilidad porque es el hecho de un tercero. Bueno, esto no puede ser procedente porque el artículo 1767 tiene esa responsabilidad civil objetiva agravada que solo va a permitir que se exoneren en caso de caso fortuito o fuerza mayor. Tampoco va a poder alegar la actitud del mismo menor o de los padres del menor para exonerarse de la responsabilidad. Tomemos como ejemplo otra vez, en el caso de bullying o responsabilidad civil, es que digan, bueno, la verdad que el hecho pasó, pero los padres no lo descubrieron, los padres no actuaron a tiempo, los padres no intervinieron de la forma correcta, no dieron aviso a la escuela, no
no lo cambiaron de turno, no pidieron el cambio de colegio. Bueno, eso será una responsabilidad de los padres, pero que no exonera, como les digo, a la responsabilidad de la escuela. Siguiendo con este tema, tenemos que aclarar y destacar que el titular de la educación de la institución educativa se encuentra obligado tácitamente, si nada hubieran previsto las partes, en ejercicio de la autonomía de voluntad y en función al- a la obligación de vigilancia y al deber de seguridad que trae íncito este tipo de contrato de educación, y también van a tener la obligación de devolver al menor al término de la actividad educativa en las mismas condiciones físicas en las que lo hubiera recibido. En consecuencia, si el menor sufre un daño durante el desarrollo de las actividades, nacerá la obligación del propietario del establecimiento a indemnizar los daños y perjuicios por incumplimiento del deber de seguridad de rango constitucional. Este es un fallo de la Cámara Nacional Civil de la Sala C, en un fallo cuando estaba vigente todavía el anterior código del año 2013. Pero acá tenemos también, les cito este fallo porque es importante que lo tengamos en cuenta. Acá vemos cómo la responsabilidad objetiva se da en la práctica. Si el menor sufre un daño, digamos, el menor vuelve a su casa con un daño que no tenía previo a ir a la escuela, bueno, responsabilidad del establecimiento. En principio, obviamente que si no, se puede acreditar daño fortuito o fuerza mayor, y en este fallo habla de cuestiones físicas. Bueno, esas cuestiones físicas se van a ver ampliadas a cuestiones psíquicas, psicológicas o las que fueren, producto del daño que se pueda producir a partir de la reprochable práctica del bullying. El deber de seguridad propio de la responsabilidad civil objetiva se considera inserto en todo tipo de contrato de enseñanza, incluida tácitamente con carácter general y accesorio en ciertos contratos para preservar a las personas o a las cosas de los contratantes contra los daños que puedan originarse en la ejecución del contrato. Obviamente, esta cita jurisprudencial que le traigo es para darle cuenta que uno de los principios, diga o no diga el contrato de educación o del contrato de enseñanza, es el deber de seguridad. El deber de seguridad es el centro, digamos, o uno de los centros a partir de los cuales se va a erigir ese contrato de educación. Así que no es necesario que lo diga en un contrato, ni verbal ni escrito, sino que ese deber de seguridad va a estar adquirido por la misma existencia de un establecimiento educativo que se dedica justamente a eso. Requisitos para la procedencia de la responsabilidad. Seguimos avanzando sobre esto, avanzamos sobre el tipo de responsabilidad de los establecimientos educativos. Ahora vamos a hablar de los requisitos. Primero, tiene que darse como requisito el hecho del alumno que causa un daño o el daño sufrido por un alumno. Segundo, que el alumno sea menor de edad. Tercero, que el daño se haya producido estando o debiendo estar el alumno bajo el control de la autoridad escolar. Y por último, cuarto, que se trate de un alumno de enseñanza y partida bajo el sistema de educación nacional. Ahí tenemos 4 de los requisitos que son importantes para el caso general y para el paraguas general. En el caso de bullying, ya hablamos del caso particular, ante la posibilidad de que el daño al alumno provenga de otro alumno, la responsabilidad del titular del establecimiento y del alumno es concurrente, conforme el 850 del Código Civil y Comercial, respondiendo aquel en su calidad de organizador de la educación y este como estudiante por el hecho propio y por responsabilidad directa conforme el 1749. Ahí nos empezamos a acercar un poco a la característica del reclamo que debe tener una demanda civil por daño infringido a través de bullying o acoso escolar. Vamos a ver que ya va a haber o puede haber más de un responsable.
Primero, como les dije, la escuela ya tiene su cuota parte de responsabilidad, o el establecimiento educativo, o la organización educativa tiene su cuota parte de responsabilidad. Ahora, el niño o niños que hicieron las agresiones también van a ser responsables. Y ahí, como vamos a ver dentro de un minuto nada más, vamos a tener la responsabilidad de los padres por los hechos de los hijos menores de edad. Con lo cual vamos a empezar a tener ya no un solo demandado, si se quiera, o un solo responsable, sino que vamos a empezar a tener dos. Y vamos más allá. En el contrato de educación, ¿aplica el régimen consumeril? ¿Aplica la ley de defensa del consumidor? Veamos que en el artículo 1 se considera consumidor a la persona física o jurídica que adquiere o utiliza en forma gratuita u onerosa bienes o servicios como destinatario final en beneficio de su grupo familiar o social. Hasta ahí nos puede quedar alguna duda porque digamos, el nene o la nena es consumidor o el adolescente es consumidor o no es consumidor. Bueno, el segundo párrafo ya echa luz sobre esto porque dice queda equiparado quién, sin ser parte de una relación de consumo como consecuencia o en ocasión de ella, adquiera o utiliza bienes en forma gratuita o oneroso como destinatario final o en beneficio de su grupo familiar. En este caso, lo que tenemos que ver, además de lo que les acabo de decir, es que el consumidor es el consumidor quien adquiere un bien o servicio en forma gratuita o honoraria para tenerlo en beneficio propio de su grupo familiar. Y también las personas que quedan expuestas a la relación de consumo. En este caso, el contrato de educación va a ser entre la escuela o la institución educativa y los padres del menor. Ahora, el menor es una persona expuesta a la relación de consumo y por lo cual van a quedar equiparados al papel de consumidores. Esto hace que ustedes cuando hacen una demanda o cuando se aplica judicialmente es que tengan que estudiar muy certeramente y pedir muy detalladamente la aplicación de la ley de defensa del consumidor con todo lo que trae consigo, digamos. Algunas flexibilizaciones procesales en algunas cuestiones, la carga de la prueba que puede no invertirse, pero sí repartirse mediante la aplicación de las cargas dinámicas de la prueba, en donde quien va a acreditar lo que dice, independientemente de quién lo diga, va a ser el que esté en mejor posición de hacerlo, con lo cual la aplicación o no de la ley de defensa del consumidor va a ser muy importante. Como les dije, aplica a quien se beneficia de la prestación del servicio educativo, que es el menor, y en el de proveedor, el artículo segundo, que es la persona física o jurídica que desarrolla de manera profesional o aún ocasionalmente actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios destinados a consumidores y usuarios. La actividad educativa obviamente está incluida dentro de esa definición. También aplica el régimen consumiril del Estado cuando actúa como proveedor profesional de servicios en el marco de la relación de consumo, por ejemplo, la prestación de servicios educativos. Actúa como proveedor profesional de servicios. Las instituciones educativas estatales aplican de forma profesional o se ejercen de forma profesional. Por eso, cuando actúa como proveedor profesional de servicios, en el marco de una relación de consumo va a ser responsable. Esto lo pueden ver, esta opinión doctrinaria del destacado camarista ya jubilado a esta altura, Jorge Galdós, en su artículo de la responsabilidad del Estado en la ley 26.944 por el daño causado por las cosas de su propiedad. Ya llegamos a la responsabilidad
pasamos por la responsabilidad de la escuela o del establecimiento educativo. Hablamos de la responsabilidad del menor. Hablamos de la aplicación o no de la norma del consumidor. Ahora, hay una pata muy importante que es la responsabilidad de los padres. De uno u otro lado, ¿eh? No solo de los padres del agresor, sino de los padres de la víctima también. En este sentido, el artículo 1754, que habla de los hechos de los hijos y que refiere claramente que los padres son solidariamente responsables por los daños causados por los hijos que se encuentren bajo su responsabilidad parental y que habitan con ellos, sin perjuicio de la responsabilidad personal y concurrente que pueda caber a los hijos. Acá hablamos de la posibilidad, por supuesto, de demandar en un juicio por bullying o acoso escolar por responsabilidad civil a los padres del menor agresor, por supuesto, en virtud y en cita del 1754. El 1755 habla de la cesación de la responsabilidad paterna, eh, determinando primero que la responsabilidad es objetiva y cesa si el hijo menor de edad es puesto bajo vigilancia de otra persona transitoria o permanentemente. No cesa en el supuesto previsto en el 643, delegación de su ejercicio. Los padres no se liberan, aunque el hijo menor de edad no conviva con ellos, si esta circunstancia deriva de una causa que les es atribuible. Los padres no responden por los daños causados por sus hijos en tareas inherentes al ejercicio de su profesión o funciones subordinadas encomendadas por terceros, ni tampoco por el incumplimiento de obligaciones contractuales válidamente contraídas por su hijo. Todas esas excepciones no se aplican. En el caso de bullying, sí se aplica la posibilidad de cesación y está bueno que lo podamos ver y que lo podamos analizar, ¿sí? La cesación de la responsabilidad, primero dice la responsabilidad es objetiva, causado el daño el padre responde. Ahora, cesa si el hijo menor de edad es puesto bajo vigilancia de otra persona transitorio o permanentemente. Y ahora cabe preguntarse, cuando el chico va a la escuela, ¿está trasladando esa responsabilidad y deber de cuidado a la escuela, con lo cual se desprendería? En principio, el padre podría decir, bueno, yo no soy responsable. Ahora, lo que hay que analizar es el proceso de no solo en donde se hace principalmente efectivo este daño, sino el proceso de educación y la indeterminación que tiene este fenómeno, como decíamos hace un rato. El bullying, los últimos años ya ha dejado de ser una problemática que está dentro de las paredes de la institución educativa para derramar al resto de los lugares, de la sociedad y de la participación social de cada uno de los menores. Es ahí en donde se torna discutible y en donde se puede incluir a los padres en esta culpabilidad y en esta responsabilidad por el bullying que llevaron adelante sus hijos menores. Como les decía, tenemos que tener en cuenta lo de esta norma niño bajo vigilancia de otra persona en forma transitoria o permanente. Está el desplazamiento del deber de controlador del padre hacia otra persona, en este caso jurídica que puede ser la escuela. Esta transferencia debe estar destinada a la formación, educación, rehabilitación o seguridad del menor. La falta de convivencia, por supuesto que no actúa siempre como eximente, conforme el artículo 1755, si el cese de la convivencia, la extinción o la suspensión de la responsabilidad parental están fundados en una causa atribuible al padre o a la madre, subsiste el deber de resarcir el daño ocasionado por estos últimos. Tal es el caso de los supuestos de derivación de la responsabilidad parental enumerados en el artículo 700 del Código Civil y Comercial, como así también cuando se produce la suspensión del ejercicio de la responsabilidad parental en los supuestos enumerados fundamentalmente en los incisos B y D del artículo 702 del Código Civil y Comercial. Como conclusión de esto, no siempre la falta de convivencia va a resultar un eximente, más vale casi nunca va a resultar como eximente.
Bueno, y después la obligación que se le da a los establecimientos educativos de contratar un seguro por responsabilidad civil, el artículo 1767, corresponde poner de resalto que no basta la contratación de un seguro que cubra únicamente un riesgo ínfimo en cabeza de la institución educativa, sino que es preciso que la cobertura resulta suficiente como para solventar la indemnización de los daños que razonablemente puedan producirse como consecuencia del desarrollo de la actividad. En caso contrario, la cláusula que limite la cobertura sería contrario a lo expresamente dispuesto por la norma mencionada y por ende insalvablemente nula. Tenemos entonces la obligación de los establecimientos educativos de contratar un seguro de responsabilidad civil. Esto basado, o lo traigo a colación, porque en muchas cuestiones, cuando la institución educativa sea sancionada económicamente por responsabilidad civil a partir de actos de bullying o de violencia escolar, vamos a poder recurrir a la compañía aseguradora que debe tener un seguro, que debe responder ante el seguro o ante el deber de garantía contemplado en el contrato. Bueno, esto es en principio el desarrollo de lo que hasta hoy tenemos dentro de la responsabilidad civil por bullying o acoso escolar. Como les explicaba en el primer encuentro y les vuelvo a mencionar en este, es algo que está muy en desarrollo. De hecho, una de las primeras, si no es la primera, entiendo que es la primera, sentencia por bullying por responsabilidad civil en la temática de bullying ha sido una que dicté yo mismo hace un tiempo en un establecimiento educativo en la provincia de Buenos Aires, que bueno, que ha salido en diferentes medios de comunicación y que ahora les puedo compartir el fallo para que lo vean y para que vean cómo todo este desarrollo teórico que les hago acá se va desmenuzando en la práctica y cuando la escuela tiene culpa, cuando no tiene, cuándo puede eximirse porque hizo todo lo que pudo, cuándo podría haber hecho más, cuándo los padres son responsables. Bueno, una temática que sin dudas va a tener que tiene como punta de lanza, digamos, esta, eh, estos fallos y estos antecedentes y seguramente es el principio de un largo camino. Evelyn Araujo, ¿qué sanción aplicaría, me pregunta, a los estudiantes que no sea contra el derecho de estudiar? O sea, ¿qué opina? Si me podés, Evelyn, si estás y me la podés decir hablando a la pregunta porque no termino de leerla ahí. ¿Sí? ¿Qué sanción aplicaría a los estudiantes que no sea contra el derecho de estudiar? O sea, ¿qué opino? Y no sé de qué, no, a ver. O sea, ¿qué opina de los equipos de gabinetes psicológicos no son tan tomadas en cuenta como la expulsión de los estudiantes? Bueno, ¿qué sanción se aplica a los estudiantes? ¿Se acuerdan que en la primera de las charlas, en el ámbito general, ya no solo en la responsabilidad civil, sino directamente en el ámbito de la escuela, las sanciones siempre tienen que tratar de ser sanciones de carácter educativo y sanciones constructivas, tratando de evitar por todos los medios las sanciones expulsivas? Bueno, eso después tiene que ver con la causa, con cada una de las causas particulares que se den, cuándo se puede evitar y cuándo no se puede evitar, pero lo importante es que tengamos en cuenta que siempre que pensamos en bullying y la responsabilidad, ya no solo la responsabilidad civil posterior, sino la responsabilidad a secas dentro de la institución educativa, es tratar de, en términos penales, de resocializar, ¿sí? Que sea constructiva la sanción. No que no exista sanción, que exista sanción, pero que la sanción no tenga que ver con profundizar el problema de una u otra parte o ambas, ¿sí? Sino que lo importante es que puedan darse soluciones, primero, pacíficas,
Segundo, en la medida de lo posible, integradoras entre agresor y agredido, padres de ambos e institución educativa. Y finalmente, que todas estas sanciones, que insisto, deben existir, tengan como fin una cuestión educativa o pedagógica y no una cuestión meramente sancionatoria. Para eso, por supuesto, los gabinetes de las escuelas y los profesionales en la materia son muy importantes. Son muy importantes porque lo que yo les digo siempre, o les decía también en la charla pasada, es que nosotros podemos hacer la aplicación legal. Ahora, somos especialistas en cuestiones que tienen que ver con la legislación y la aplicación práctica de la aplicación y en el análisis de la prueba y en todas las cuestiones en las que hemos sido profundamente preparados. Los abogados en el ejercicio de la matrícula, pero también los magistrados y quienes trabajamos en tribunales. Ahora, para eso tenemos que contar con el auxilio de los especialistas. Nosotros podemos decir qué significa. Ahora, para determinar los daños que se puede producir una situación de bullying, para determinarlo, para poder verlo, para poder actuar antes, se requiere de equipos técnicos, por supuesto, y de los especialistas en la materia, que es, eh, que es muy importante. Walter dice, si no hay error, la sentencia esa sentencia es, sí. La pueden buscar, es contra un instituto. El fallo de primera instancia es del juzgado de La Plata, el juzgado 19. Debo resaltar que si bien el fallo de cámara es de mi autoría, el fallo de primera instancia de la doctora Tanco estaba muy bien trabajado también y fue una cuestión súper novedosa en la que el órgano jurisdiccional pudo avanzar en la aplicación de algo que no estaba legislado. El texto del fallo, yo ahora se lo paso a Camilo si les parece, para que lo carguen en el campus con las preguntas, con el cuestionario, con el video para que lo puedan ver si les interesa y todas las cuestiones relativas a los fallos que puede haber y a la normativa sobre esta cuestión. ¿Alguna pregunta más? A ver. Si nos interesa que lo carguen, bueno, yo el fallo ya se los paso. Eh, bueno, con esto damos por culminado estas 2 semanas. Les digo siempre lo mismo en las distintas charlas y en los distintos cursos. La idea que yo les propongo en este tipo de charlas es darle un montón de instrumentos prácticos para que puedan ver, para que puedan estudiar, para que puedan de un lado y del otro del mostrador de la justicia ejercer, tener herramientas, y a veces nos quedamos cortos con el tiempo y además no es la idea hacer cuestiones tan largas y tan engorrosas, sino que después vamos a ir detallando en diferentes cursos cada una de las, cada una de las cuestiones. Por ejemplo, la aplicación del régimen del consumidor en el contrato de educación da para hablar una clase entera, pero por lo menos tenemos estas puntas, estos inicios para que puedan trabajar. Entonces, si ustedes tienen un caso de decir, uy, hay aplicación de régimen consumeril, no hay. Hay responsabilidad de los padres, no hay. La responsabilidad del establecimiento educativo, ¿hasta dónde llega? Bueno, todas esas preguntas que quedan planteadas y algunas soluciones para que ustedes puedan tener en cuenta en el trabajo diario de cada día. Así que les agradezco mucho a todos. Nos volvemos a encontrar en cualquier otro de los cursos, disertaciones o actividades que tenemos, eh, dentro del Instituto de Estudios Judiciales, conmigo y con el resto de los docentes. Y ya mismo, antes de culminar la jornada, le paso el fallo a Camilo y a la gente del Instituto de Estudios Judiciales para que lo carguen en la plataforma y ustedes puedan tener acceso a ese fallo.
Les agradezco mucho a todos y nos estamos viendo en cualquier otra oportunidad. Muchas gracias y hasta luego.